Debemos considerar primero, vamos a empezar a hablar de anatomía de la rótula. Ese es un tema pues muy cortito, entonces pues nos vamos a ir un poquito rápido para terminar hoy. Lo que involucra la anatomía de hueso, tenemos que considerar que la rótula es el hueso sesamoide más grande y cumple varias funciones importantes. Estas funciones pues van a incluir lo que es desde la mejora de la mecánica de la extensión de la rodilla, protege la articulación de la rodilla de un trauma directo y bueno, también ayuda a proporcionar nutrición para el cartílago articular del fémur distal. Como tal, en el diagrama lo que observamos es la rótula ya de manera libre de todos sus accesorios de tejido blando. Y bueno, como tal el ápice representa el aspecto que se encuentra en la parte más inferior de este hueso. La imagen de la izquierda, con la superficie más rugosa, representa el lado anterior de la rótula. Y bueno, lo que es la imagen de la derecha tiene una superficie pues más lisa y muestra el lado inferior o articular, que bueno, se va a estar articulando con las tuberosidades del fémur. Siguiente, por favor. Ok, bueno, respecto a su conformación o a sus relaciones musculares de este hueso, lo que vamos a tener es que en el polo superior de la rótula va a servir como el sitio de inserción para el tendón cuádriceps. Y bueno, como ya sabemos, esta es la confluencia de los 4 tendones musculares de los cuádriceps individuales, lo que es el recto femoral, el vasto medial, el vasto intermedio y el vasto lateral. El tendón del cuádriceps como tal envuelve a la rótula y se convierte en el tendón de la rótula de manera distal, insertándose en la tuberosidad tibial. Y esto es como que lo más importante respecto a lo muscular. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su irrigación, de manera muy general, muchas arterias que componen la anastomosis articular alrededor de la rodilla van a proporcionar una articulación de manera colateral. Y esto va a ser muy importante para eludir la arteria poplítea. Cuando la articulación de la rodilla se ha mantenido demasiado tiempo en una posición totalmente flexionada o cuando los vasos están estrechos u ocluidos, pues esto también pues interviene mucho. Entonces, de manera muy general, la anastomosis de las arterias geniculadas superiores, medias e inferiores sirven como el suministro principal de sangre a la rótula. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su drenaje venoso, tenemos que las venas subcutáneas de la cara anterior de la rodilla que drenan a la safena interna. Ese es como tal lo que conforma su drenaje venoso. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su inervación, va a estar dada por los ramos terminales del nervio cutáneo lateral y el nervio cutáneo anterior. También se menciona que involucra el nervio sural lateral y también la rama infrapatelar del nervioso safeno. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto ya a su epidemiología de esta fractura de rótula, tenemos que este tipo de fractura representa aproximadamente el 1% de todas las lesiones esqueléticas y esto es tanto en adultos como en niños. Se considera que es más frecuente esta fractura en hombres entre 20 a 50 años, pero bueno, eso es lo que dice la estadística. Realmente la mayoría de personas pues está propensa a este tipo de fractura y esta se puede producir por un traumatismo ya sea de manera directa o indirecta. En epidemiología menciona que el mecanismo directo
se considera más frecuente en los ancianos, dado que, pues, como ya sabemos, tienen un hueso, pues, más débil y están, como tal, pues, más propensos a caer. En cuanto al mecanismo directo, se considera que es más frecuente, o al menos un poco más frecuente, en los atletas, pero respecto al directo, el directo siempre es más frecuente, el directo el indirecto no tanto. Y cuando llega a ocurrir el indirecto, pues es en atletas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al mecanismo de la fractura, tenemos que, como ya les mencioné, puede ser directo o indirecto. Cuando se involucran fuerzas directas, esto puede ser, por ejemplo, con una caída sobre la rodilla flexionada o la rodilla cuando golpea el salpicadero durante un accidente automovilístico. En casos de traumatismos contundentes de alta energía, por ejemplo, en la colisión de vehículos de motor, el médico también, además de evaluar la rótula, obviamente tiene que también evaluar el fémur, la cadera y la pelvis, porque esta también podrían tener lesiones además de la rótula. Entonces se tiene que hacer una evaluación pues integral. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al mecanismo indirecto, pues esto se da cuando a través de una contracción repentina y contundente de los cuádriceps, esto pues genera una lesión en este hueso. Entonces, esto también puede ocurrir cuando alguien cae sobre los pies después de que da un salto pues de una altura muy grande o moderada, y esto llega, pues de repente se cae parado. Entonces esto puede también ser un mecanismo indirecto. Si la fuerza generada por los cuádriceps excede la fuerza de la rótula, a menudo se produce una fractura de abulsión. Entonces esta es la forma pues de un mecanismo indirecto. Siguiente, ok. Bueno, en cuanto a las clasificaciones, esas obviamente se van a realizar cuando tenemos cuando tenemos que hemos perdido hay una pérdida de continuidad en la rótula, y bueno, esto también del aparato extensor de la rodilla. Entonces en ello va a existir una incongruencia de la articulación femoropatelar. Esto pues obviamente, ya teniendo esto, pues ya vemos que podemos considerarlo como tal, como una fractura de rótula. Entonces existen algunas, bueno, de hecho no tiene muchas clasificaciones. De manera, pues en la práctica clínica habitual, lo que se hace es clasificar la fractura de la rótula de acuerdo a su patrón de fractura. Según esto, el modo que podemos tener de fractura puede ser transverso, como lo observamos en la imagen, puede ser vertical, puede ser del polo distal o del polo proximal, conminuta, o también podría ser una fractura de tipo osteocondral. Y bueno, esto es de acuerdo a su patrón de fractura. Otra clasificación que realizan de manera pues un poco más habitual es de acuerdo a su desplazamiento. Aquí básicamente solo clasificar la fractura de acuerdo a si está desplazada. Entonces, aquí vamos a considerar una fractura desplazada cuando nosotros vemos que la separación entre los fragmentos es mayor a 3 milímetros, o cuando existe una incongruencia articular que sea mayor de 2 milímetros. Entonces, aquí básicamente es decir si es una fractura desplazada o no, de acuerdo a este criterio. Siguiente, por favor. Ok, de acuerdo a la clasificación de la AO, a la rótula se le asigna el número 34. De acuerdo a esta clasificación podemos tener tres tipos de fracturas, lo que es la extraarticular, la intraarticular y la articular completa. Respecto a la extraarticular, pues lo vamos a considerar cuando el mecanismo extensor está lesionado. Una intraarticular
es cuando el mecanismo extensor está intacto, y consideramos una articular completa cuando la ruptura del mecanismo es, cuando se regenera una ruptura del mecanismo extensor. Entonces, esta es la diferencia entre las tres, que son pues las principales. De acuerdo a lo que vemos en la imagen, podemos tener 34A, que es lo que es en sí la fractura extraarticular, 34B, cuando tenemos una fractura sagital parcial articular, y 34C, cuando tenemos una fractura articular completa, ya sea frontal o de un plano coronal. Y bueno, siguiente, ok. Respecto a la 34A, también podemos incluir lo que sería una fractura en el polo proximal, en el polo distal, en el lado lateral o en el lado medial. Aquí, como observamos en la imagen, lo que se está representando es una fractura del polo distal. Entonces, a esta se les asigna el nombre de 34A1. Ok, respecto a la 34B, podemos tenerla de dos tipos. Se le asigna el número 1 cuando es una simple, y bueno, también se le puede poner 1.1, bueno, más que nada es 1.1 cuando es una fractura simple, 1.2 cuando es una fractura fragmentada, y consideramos 34B2.1 cuando es una fractura simple, y también punto 2 cuando es una fractura pues fragmentaria. Esto en el lado, pues considerando que sea una fractura medial. Siguiente, por favor. Okay. Bueno, en el 34C podemos tener de tres tipos, que básicamente sería si está fracturado el tercio medial, el tercio proximal y el tercio distal. A cada uno le asignamos el punto 1, punto 2, punto 3 respectivamente, como lo observamos en la imagen. Le vamos a asignar el C2 cuando sea una fractura en cuña, y le vamos a agregar el C3 cuando sea una fractura multifragmentaria. Que esta pues es la más difícil de tratar, como ya veremos más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a sus manifestaciones clínicas, pues van a ser como las manifestaciones que generalmente se presentan en todas las fracturas, ¿no? Entonces, pues el paciente va a referir dolor de rodilla y de rótula, además de que se puede observar pues un edema agudo después de que, eso es importante, que haya un antecedente de un trauma directo o indirecto en la rodilla anterior. Los médicos deben evaluar cuidadosamente la función del mecanismo extensor de la rodilla y también buscar cualquier signo de fractura abierta. Podemos a la exploración también encontrar crepitación de la rótula durante este examen, y también obviamente va a haber dolor cuando nosotros apliquemos presión sobre la rótula, ¿no? Siguiente. Okay. De acuerdo al diagnóstico, pues principalmente nos basamos en la clínica, pero nuestro principal método de imagen de apoyo va a ser la radiografía. Se recomienda realizar la evaluación radiográfica con 3 proyecciones, la que va a ser la anterolateral, la anteroposterior, la lateral y la vista axial. Aquí vamos a pedir una vista anteroposterior. En esta proyección lo que vamos a evaluar básicamente es la dirección del trazo de la fractura, y esto pues nos va a permitir evaluar la presencia de lesiones óseas que estén asociadas. Después podemos evaluarla con una radiografía en una vista lateral, y esto más que nada nos va a ayudar a valorar el grado de conminución, el desplazamiento de los fragmentos, así como la afectación de la superficie articular.
Aquí es importante considerar que esta vista lateral es la que más nos ayuda a evaluar el desplazamiento, bueno, el grado de desplazamiento. Y también tenemos lo que es una proyección axial. Esta generalmente no se pide si consideramos que nuestra evaluación fue completa con la proyección AP y con la lateral, pero sí nos puede ayudar a identificar defectos osteocondrales y fracturas de trazo vertical o longitudinal que no hayamos podido identificar en las otras dos vistas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les coloqué un ejemplo de una vista AP. Aquí lo que observamos es una radiografía de una rodilla derecha, lo cual muestra una fractura estelar de rótula, que sería pues una fractura multifragmentaria en la clasificación de la AO. Y bueno, en la segunda imagen lo que observamos es una vista ampliada y muestra una fractura compuesta en forma de Y. Y en la imagen C se observa una vista lateral y muestra un componente vertical sutil de la fractura, como lo está señalando con la flecha, y también menciona que se observa un pequeño derrame, que este está indicado únicamente con la punta de flecha. Siguiente, por favor. Bueno, otro método de diagnóstico de apoyo que se menciona es la ecografía, aunque realmente a veces no se utiliza, pero sí se podría hacer. Como tal, la ecografía pues nos puede ayudar a evaluar el mecanismo extensor de la rodilla y también pues nos puede servir para detectar fracturas rotulianas. Aquí en la ecografía lo que vamos a observar va a ser una alteración de la interfaz que normalmente pues la vamos a ver como un poco continua y brillante, pues obviamente la vamos a ver un tanto hiperecoica entre el hueso y el tejido blando. Entonces esto nos haría sugestivo de un hematoma que puede ayudarnos pues más o menos a guiar el sitio que está haciendo la interrupción cortical. Sí, aquí. Bueno, aquí lo que observamos en esta imagen es una vista de campo extendida del tendón rotuliano y lo que está siendo señalado con las flechitas amarillas en un plano sagital, pues es decir, en un eje largo. Y entonces, como conclusión, pues esto nos es de más utilidad cuando nosotros estamos evaluando el mecanismo extensor de la rodilla. Siguiente, por favor. Ok, de acuerdo a otros estudios pues más avanzados, realmente no encontré que se estuvieran como pues de uso muy obligatorio, pero cuando se llegan a ocupar pues es muy rara vez, porque pues generalmente con la radiografía es más que suficiente. Y bueno, la resonancia magnética se puede utilizar cuando sea necesario evaluar la lesión en el cartílago articular o en los tejidos blandos. Y también nos puede ayudar a identificar fracturas que no sean visibles en la radiografía simple. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, su principal objetivo de llevarlo a cabo pues va a ser restaurar el correcto funcionamiento del aparato extensor y aumentar al máximo la congruencia articular para prevenir las complicaciones derivadas del daño articular. Siguiente, por favor. Bueno, podemos tener dos tipos de tratamiento como en las demás fracturas, el tratamiento conservador y el quirúrgico. Cuando nosotros vayamos a dar un tratamiento conservador, debemos ver que el paciente pues cumpla con las indicaciones que son las siguientes. Cuando observamos una separación
menor a 3 milímetros, una separación del escalón articular que sea menor a 2 milímetros. Cuando al evaluar nosotros estamos seguros de que el mecanismo extensor está íntegro. En pacientes que tengan otras enfermedades y que, bueno, esto los haga ser, más bien que haga que tengan un alto riesgo quirúrgico. Y en pacientes con sepsis. Y se considera que el tratamiento conservador da buenos resultados en un 90% de los casos, siempre y cuando pues, las indicaciones sean las adecuadas. Bueno, dentro de cualquiera de los dos tratamientos, antes de realizarlos, leí en la guía de práctica clínica que se recomienda evaluar primero la necesidad de drenar un hematoma intraarticular si es que existiera. Y bueno, el tratamiento conservador se va a llevar a cabo con una férula de yeso tipo calza o con un yeso completo. Eso se deben colocar cuando pues, la extremidad está en extensión casi completa y se debe dejar durante 4 a 6 semanas más o menos. El paciente puede realizar cargas según lo tolere y en fracturas longitudinales y carga parcial en fracturas transversales no desplazadas. Actualmente se recomienda realizar un tratamiento funcional precoz realizando carga parcial con muletas y una rodillera articulada curomaleolar. Entonces, pues no está tan recomendado como que inmovilizar durante periodos muy largos. Bueno, se recomienda que el protocolo a seguir sea de la siguiente manera. Primero, una extensión de rodilla durante 2 semanas. Durante 2 semanas siguientes se recomienda una flexión de 0 a 45 grados, en las otras 2 semanas de 0 a 90 grados y se recomienda en las siguientes 2 semanas realizar un movimiento completo de rodilla. Y finalmente, pues ya se podría recomendar una carga completa. Bueno, y esto, pues como ya mencioné, a tolerancia del paciente. Bueno, en el tratamiento quirúrgico, realmente lo que vamos a hacer va a ser la reconstrucción anatómica de la superficie articular y la restauración del mecanismo extensor. Entre más anatómico quede y entre más funcional o parecido a su función normal quede, pues siempre va a ser mejor. Entonces, este tratamiento quirúrgico va a estar indicado o recomendado cuando el desplazamiento articular sea mayor a 2 milímetros, cuando la separación entre los fragmentos sea mayor a 3 milímetros, cuando identifiquemos una disrupción en el mecanismo extensor, cuando haya presencia de fracturas conminutas o fracturas osteocondrales, fracturas marginales o de trazo longitudinal asociadas, y también en caso de fracturas expuestas. Siguiente, por favor. Ok, dentro del tratamiento quirúrgico se basa principalmente en osteosíntesis, incluso se menciona la patelectomía, ya sea parcial o total. Esto pues, como ya sabemos siempre, el tratamiento a elegir va a depender del trazo de la fractura, de la conminución, de la edad que tenga el paciente, si tiene comorbilidades o no, y también evaluando su calidad ósea. Bueno, generalmente la cirugía de reconstrucción rodiliana para ella existen gran variedad de técnicas y
En la mayoría de los casos se opta a ocupar la reducción abierta y la fijación interna. Y eso se hace pues, en la mayoría de los casos. Siguiente, por favor. Bueno, en tanto al tratamiento quirúrgico, así de manera general, el abordaje más aceptado es la incisión longitudinal centrada en la línea media rotuliana. Y esto también porque, bueno, se realiza así porque nos ofrece una visualización mejor del aparato extensor proximal y distal. Y también nos ayuda pues a identificar a través de la palpación la superficie articular que para guiarnos y así realizar una correcta reducción. Bueno, algunos de los tratamientos que tenemos es la fijación con cerclaje de alambre en banda de tensión. Este tratamiento va a ser de elección en fracturas transversas y con minución de rótula. Lo que se hace en esta técnica es combinar la reducción de la fractura mediante las agujas de Kirchner y el cerclaje con alambre. Como observamos en la imagen, lo que se hace es que una vez que tenemos reducida la fractura, lo que vamos a hacer es realizar osteosíntesis con 2 agujas de Kirchner de 1.6 a 2 milímetros y esto se hace desde el lado proximal o distal atravesando el foco de fractura. Entonces, una vez que introducimos las agujas en paralelo a una distancia de más o menos de 5 milímetros respecto a la superficie anterior de la rótula, vamos a realizar el cerclaje con alambre. Y esto se hace de la siguiente manera. Se pasa por debajo de las agujas a través de la inserción del tendón del cuádriceps y rotuliano y anterior a la superficie. Entonces lo que vamos a hacer es un cruce en una forma de 8 en la cara anterior de la rótula. Entonces eso es lo que observamos en esa imagen. Este tratamiento nos va a ser muy útil para convertir las fuerzas de distracción, que son las que básicamente tienden a separar los fragmentos, y lo que va a hacer es que va a resultar en fuerzas de compresión en el foco de fractura. Entonces ya no estaría pues obviamente tan propenso a que los fragmentos se separen. Entonces esto es lo que se lograría con este tipo de tratamiento. Otro tipo de tratamiento es la fijación con tornillos canulados en banda de tensión modificado. Esta técnica consiste en utilizar tornillos canulados en lugar de las agujas Kirchner, como en el caso anterior, y bueno, posteriormente se va a realizar el cerclaje con el alambre a través de los tornillos canulados. Este tipo de tratamiento es una buena alternativa para las fracturas transversas, sin conminución de rótula y en pacientes con buena calidad ósea. Esto sí es importante considerar. Se considera que este procedimiento ofrece una biomecánica superior al sistema clásico como lo vimos en el anterior caso, y también se menciona que este procedimiento es más resistente a fuerzas más grandes y tiene menos porcentaje de pérdidas de reducción después de que se realiza carga con la extremidad que ha sido afectada. Y por último tenemos la patelectomía, la cual puede ser de 2 tipos, parcial y total. La parcial está indicada en fracturas complejas cuyo grado de conminución es muy elevado, que por ende no nos facilita o no nos posibilita la osteosíntesis. Y esto básicamente consiste en una exéresis parcial de la rótula y el reanclaje del aparato extensor de la rodilla.
Aquí frecuentemente en ese tipo de fracturas, la conminución se va a producir más frecuente en los polos de la rótula y siendo también de mayor ocurrencia la destrucción del polo inferior de la rótula. En cuanto a la patelectomía total, esta está indicada únicamente cuando la conminución es de un grado pues muy elevado, que definitivamente así de plano no se puede considerar o no se puede conservar ningún fragmento. A diferencia de la patelectomía parcial, en la que pues los resultados clínicos son generalmente buenos, en esta técnica pues obviamente la función del aparato extensor pues va a quedar muy comprometida. Entonces esto se reserva únicamente como una opción de tratamiento paliativo. Así ya en casos muy extremos. Bueno, aquí les coloqué una tabla que resume los tratamientos de los que ya hablamos anteriormente. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento posoperatorio, va a variar en función del tipo de fractura y de la estabilidad de la osteosíntesis. Actualmente, en las recomendaciones, se desaconseja la inmovilización prolongada, como ya les había mencionado anteriormente. En pacientes con fijación estable se permite la carga parcial durante las primeras 6 semanas con ayuda de bastón y órtesis articulada. En este tiempo, los ejercicios activos de arco de movilidad deben ser crecientes e iniciarse después de la cicatrización de la herida. Es por eso que les mencionaba que actualmente se recomienda una movilización precoz. También, bueno, la carga total se debe iniciar cuando se vean signos radiológicos de consolidación de la fractura. Y bueno, sí, entonces si ya vemos que hay consolidación en la radiografía, pues ya puede empezar a hacer carga total, pero esto nunca se debe hacer antes de las 6 semanas. Y también en aquellos pacientes donde la seguridad de la estabilidad de la reparación no esté garantizada, se debe ser un poco más prudente en la recuperación y entonces retrasar los tiempos de rehabilitación. Pero como les dije, pues eso también va muy de la mano con el tipo de la fractura y el tipo de tratamiento que se haya realizado. En cuanto a las complicaciones, se considera que para las fracturas de menos de 2 milímetros de desplazamiento, la inmovilización en extensión generalmente da buenos resultados con un mínimo dolor y muy poca pérdida de movilidad. En estudios a largo plazo de aproximadamente 90% de los tratados, se observó que sí, efectivamente tienen muy buen pronóstico. En cuanto a los resultados obtenidos con el tratamiento quirúrgico, pues obviamente estos varían según la técnica utilizada. Los resultados funcionales a largo plazo de los pacientes tratados con un sistema de cerclaje con bandas de tensión son equiparables a la población normal de la misma edad. Entonces esto, pues en cambio, si los comparamos con el tratamiento o los pacientes que se les haya realizado el tratamiento de patelectomía, pues obviamente sí tendrían pues diferencias muy evidentes, ¿no? Porque en la patelectomía pues los resultados pues obviamente se espera que sean pues mucho más menores y incluso pues muy pobres, pero como les dije, depende mucho, ¿no? Del tipo de tratamiento. Y ya hablando de las complicaciones, leí que no es habitual o no son muy frecuentes que aparezcan, pero pues no puede estar exenta de complicaciones. Entonces, pueden aparecer complicaciones como las siguientes, que es rigidez articular. Esta es la complicación más frecuente. En la mayoría de ocasiones hay pérdida de los últimos grados de flexión.
A veces esta disminución de la movilidad puede ser debida a adherencias intraarticulares y en este caso se sugiere realizar liberación artroscópica. Otra complicación sería la intolerancia al material de osteosíntesis. Esta complicación es muy frecuente porque se utilizan cerclajes y debido al poco espesor de partes blandas que recubren la rótula. Pero bueno, al retirar el material, pues se ha visto que se alivian los síntomas. Otra complicación es la pérdida de reducción. Se considera que hasta un 22% de los pacientes sufrieron una pérdida de reducción de más de 2 milímetros. Entonces sí, a veces es un tanto frecuente esta complicación. Otra sería la infección. Como tal, su incidencia pues es muy baja y puede reducirse al mínimo con el uso de antibióticos perioperatorios y un manejo cuidadoso de los tejidos blandos. Entonces sí, hay que manejarlos con cuidado para prevenir esta complicación. Otra es la pseudoartrosis y aquí la falta de consolidación en el sistema en banda de tensión es pues una complicación pues poco frecuente según lo que yo leí y ocurre con una incidencia menor al 1% de las fracturas que han sido tratadas. Entonces sí es muy poco frecuente. Y por último tenemos la artrosis postraumática. Esta, más que nada, es una complicación tardía debido al daño articular que se produjo durante el traumatismo y también puede estar causada por la incongruencia articular que persiste tras el tratamiento. Siguiente. Y bueno, eso sería todo respecto a la fractura de rótula. No sé si alguien tenga alguna duda. No, compañera, gracias. El doctor Aguilar se fue a quirófano, me encargó que nos tuviera su clase de ortopedia. ¿Alguna pregunta que tengan? No, todo bien, gracias. No, doctor, gracias. La técnica que ella dijo para la reducción de la patela, ¿alguien sabe? Tiene un nombre propio. ¿Alguien sabe cómo se llama esa técnica? Con el alambre con las agujas Kirchner. Disculpe, es que como que se cortó y no entendimos. Bueno, al menos yo no entendí bien. No sé si sea mi internet o con todos. No, yo tampoco entendí. La técnica, cuando hay una fractura de patela, que menciona con agujas Kirchner y con alambre, que menciona en una diapositiva, es la reducción abierta a fijación interna, pero tiene un nombre propio. Si alguien sabe cómo se llama la técnica. Está bien lo que ella comentó de las agujas y el alambre, solamente si alguien conoce cómo se llama esa técnica. No, la verdad no. No. Por aquí no sé. Ok, se llama cerclaje tipo Obenque, es con B grande, B de burro, Obenque. Está muy bien lo que ella comentó, se realiza con dos agujas. No sé si puedas poner tu diapositiva con la técnica para que les explique cómo se coloca.
Sí. Ajá, dime. No te escuché bien. Hay prótesis de patela que son de materiales de acero inoxidable o aleaciones de cromo, cobalto y otros materiales. Sin embargo, en hospitales públicos, ya sea ISSSTE, IMSS o Secretaría, no se cuenta con esa prótesis como tal. Es muy raro que se realice lo que es la palectomía. ¿Por qué? Porque ¿qué se inserta en el polo superior de la patela? Se inserta lo que es el tendón en la parte inferior el rotuliano y en la parte superior el tendón del cuádriceps. Eso es lo que ella se refiere con aparato extensor. Cuando llega un paciente con fractura de patela y le pides que levante la pierna y tiene fractura de patela, no lo va a poder hacer. Una, por el dolor. Y dos, como la patela está partida en dos, el aparato extensor está dañado, lo que es el tendón del cuádriceps y lo que es el tendón del rotuliano. Eso, cuando llega un paciente y refiere que cayó con una contusión directa en lo que es la rodilla, o sea, que cayó de rodillas, va a llegar y posiblemente no pueda caminar, tenga mucho dolor, y cuando tú ya lo subes a la mesa de exploración y le pides que levante la pierna, no lo va a poder hacer, o va a poder hacerlo, pero levantarlo muy pocos centímetros y con mucho dolor. Ahí es cuando ya tienes un diagnóstico predeterminado antes de que tengas la radiografía de que probablemente tenga fractura de patela. Ya cuando le tomas los rayos te das cuenta de que sí tiene una fractura. Como había comentado, pueden ser muchos tipos de trazos, dependiendo. El más sencillo y el más común es un trazo simple, transverso, una sola línea de fractura, que son los polos de la fractura. Es el más común que se ve ya en el ámbito hospitalario, y es cuando nosotros ponemos lo que es el cerclaje que tenemos en la imagen. Como podemos ver, tenemos dos agujas Kirchner en paralelo y tenemos lo que es el cerclaje en 8 que ya había comentado. Obviamente se llama cerclaje en 8 porque tiene la forma de un 8. Fue inventado por Obenke, por eso lleva su de cerclaje en Obenke. Ya cuando nosotros en quirófano colocamos este cerclaje, se coloca primero lo que son las agujas Kirchner en paralelo, una por la parte de arriba, otra por la parte de abajo. Se colocan y con el fluoroscopio se comprueba que estén en adecuada posición. Una vez que comprobamos que están en adecuada posición, el segundo paso es colocar lo que es el cerclaje, lo que tenemos aquí, lo que se ve como en forma de 8. Lo amoldamos antes de colocarlo en la patela y se anclan en lo que son las agujas Kirchner. Eso se llama, la técnica se llama de tensado, para que las fuerzas de flexión que tiene la fractura se conviertan en fuerzas de compresión y ayuden a consolidar la fractura. Sin embargo, a pesar de que lo operemos, no puede apoyar el paciente después de que lo operamos. Aproximadamente de 4 a 6 semanas el paciente se va a quedar sin apoyar, y posterior a eso se le toma otro control radiográfico para ver que haya consolidado de buena manera. Es lo que se llama la técnica de Obenke. ¿Alguna pregunta? Yo había leído algo sobre la rótula bipartida, pero de verdad que sí es algo muy común o no es tan frecuente. No es tan común. En médicos generales muchas veces, no es por limitar a nadie, cuando te pasan el paciente, ellos sospechan de una fractura, cuando es una rótula bipartita. Sin embargo, pues ya los que somos de ortopedia, pues obviamente nos damos cuenta de que no se trata de una fractura, sino que es
como dices, una rótula bipartita que aparentemente da la imagen de una probable fractura. Sin embargo, la característica de la rótula bipartita es que se va a situar en el polo superior, en el ángulo super externo. Es la localización más habitual de esta rótula bipartita. Es lo que hay que saber para saber que probablemente se trata de una bipartita. Desde nacimiento no detecta en nada a lo que es los movimientos de lo que es la rodilla. Gracias. ¿Otra duda? Ok, si no hay dudas, pues ya sería todo por hoy. Ya la próxima clase pues, estará con ustedes el doctor Aguilar. Gracias. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias.